¿Qué tal amigos de Dos Hunter TV? Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan. Estamos en una emisión más de Platiquemos de Medicina con nuestro director general, el doctor Fidel León. Fidel, bienvenido una vez más, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos, gracias por invitarnos nuevamente a tu programa. No, al contrario, gracias por estar aquí en este espacio en el que, bueno, se habla de una manera muy sencilla de lo que le acontece a nuestros animales, lo que acontece en la medicina veterinaria. Y pues sin más preámbulo, pues vamos a comenzar, Fidel. Adelante. Ha estado manejándose mucho, sobre todo en redes sociales, que en la Ciudad de México existen algunos casos, en perros básicamente, que están presentando enfermedades respiratorias en la que los médicos veterinarios han estado abordando estos casos respiratorios como si fuera bordetela, sin que estos casos estén mejorando los animalitos, por lo que se ha dado a pensar que tal vez no sea bordetela. Seguramente tú estás más empapado que nosotros de esto y es el motivo por el cual estamos hoy aquí para hablar, porque bueno, debido a la movilidad que tenemos, pues en algún momento, en algún punto, tal vez esto llegue por aquí y hay que estar preparados y conscientes de lo que está pasando, ¿no? Sí, es correcto, como bien dices, hay una serie de enfermedades respiratorias que en la Ciudad de México y sus cercanías a principios de año se estuvieron presentando con síntomas muy parecidos a la bordetela. Sin embargo, les daban el tratamiento y no mejoraban o mejoraban parcialmente y continuaban durante tiempos más prolongados. En algunos casos inclusive había ciertas complicaciones, sobre todo en pacientes geriatras o que tenían algún problema cardíaco o habían tenido algún problema respiratorio previo. Entonces fue entrando en una duda de qué era lo que estaba pasando. ¿Sí? En un principio, pues puedes pensar, a lo mejor me hizo falta unos días más de tratamiento, a lo mejor tenía alguna otra complicación, ¿no? Entonces hubo pues, una gran incertidumbre en estos casos que se fueron presentando en el principio de año, lo que hizo que algunos médicos en algunos hospitales muy reconocidos en la Ciudad de México comenzaran a hacer un proceso de investigación. Y resultó que estos eran casos que habían viajado de Estados Unidos hacia México y en Estados Unidos en el último trimestre del 2023 empezaron a sonar estos casos y ya había un proceso de investigación que de hecho a la fecha todavía no se logra determinar realmente qué lo está generando, si es una bacteria, si es un virus, todavía no está perfectamente determinado, está en este proceso de desarrollo de la investigación, pero cuando menos ya sabemos que no es bordetela. Sí se está desarrollando la enfermedad respiratoria y está respondiendo de buena manera al tratamiento como si fuera bordetela, pero además hay que hacer un tratamiento un poco más largo, con otras complicaciones, ¿no? Pero sí, efectivamente, hay una enfermedad emergente respiratoria que parece bordetela, sin embargo, todavía no es claro qué agente lo está provocando, ¿no? Los síntomas, Fidel, si nos pudieras recordar, porque incluso para que los médicos veterinarios digan esto es bordetela, pues son iguales o muy similares y nosotros que, bueno, no somos médicos, pues podemos también pensar que esto sea, ¿no? Sí, de hecho, pues son síntomas muy comunes, ¿no? Comunes en cuanto a las enfermedades respiratorias, tos, dificultad respiratoria, hay presencia de fiebre, en algunos casos secreción nasal, ¿sí? Letargia, o sea, vamos a decir, le duele el cuerpo, disminuye su actividad física, disminuyen su ingesta, lo que consumen normalmente en comida. Entonces, son los síntomas más generales. Ya de ahí, pues puede haber ciertas complicaciones. Pacientes que tengan problemas cardíacos, pues seguramente van a presentar además tos, una tos muy recurrente. ¿Sí? En términos generales, esos son los síntomas, así que pues hay que tener cuidado con cualquier enfermedad respiratoria, primero,
que curse con fiebre, tos y que además no responda a los tratamientos en un periodo de tiempo corto. Normalmente una infección relativamente común, pues estamos hablando de 8 o 10 días de medicamento y la respuesta es bastante buena. Sin embargo, en esta enfermedad se prolonga el tiempo. ¿Sí? La tos se vuelve persistente, la fiebre va y viene, retiras el medicamento y pareciera que a los 2 días otra vez tiene la misma enfermedad, ¿no? Como que no avanzamos. Entonces, ante esos síntomas, pues hay que considerar, contemplar que esta enfermedad puede estar presente, ¿no? Fidel, ¿existe un test para determinar qué es bordetela? Bueno, y si se aplica o no, ¿por qué confunde a los médicos? Bueno, primero por la sintomatología. Segundo, porque hay pruebas que nos pueden decir si es bordetela o no. Desafortunadamente, pues estas pruebas se vuelven adicionales al tratamiento, al costo, al proceso de diagnóstico y pues, desafortunadamente hay muchas personas que o no tienen la capacidad económica para solventar esa prueba o deciden no hacer la prueba, ¿no? Si muchas gentes que dicen, ¿no? O sea, si se viste de tal manera, parece de tal forma y huele de tal forma, seguramente es esto, ¿no? ¿Sí? Y prefieren optar por esa opción y a veces, inclusive, muy a pesar de la recomendación del médico, ¿no? Entonces, sí es importante tenerlo en cuenta para contemplar que en este tipo de enfermedades le permitamos al veterinario, a su veterinario, hacer las pruebas que determine si es bordetela o no es bordetela, aunque al ser una enfermedad emergente no tiene todavía un tratamiento tan específico como pudiera ser una enfermedad ya perfectamente identificada, ¿no? ¿Curable? Sí es curable. Lo que sí es importante, pues es que depende de muchos factores, la edad, vamos a decir, la condición física o la condición de salud de la mascota, las enfermedades previas que ya pueda tener que se puedan complicar, ¿sí? Y obviamente la atención. Tú sabes que desafortunadamente muchos tutores lo que hacen es, mi perro tiene gripa, aunque no sea gripa, pero dicen, bueno, mi perro tiene gripa, 2 días, 3 días y se le quita, y después de una semana a veces es cuando los traen a consulta, a revisión. Entonces ya estamos hablando que ya lleva una semana de enfermedad o un poco más, si contemplamos que esta bacteria o virus tuvo que haber tenido un tiempo de incubación. Entonces ya lleva una semana más el tiempo de incubación previo que tuvo, empiezas el tratamiento y a los 8 o 10 días, si no hicieron la prueba, pues resulta que el avance no es el que esperaban y si siguen sin hacer prueba, pues a lo mejor cambiamos de medicamento esperando que este sí le funcione y pues perdemos otra semana, ¿no? Entonces ya hablaste ahí en un proceso de 3 semanas. Si esto se da, entonces el daño que el organismo puede tener, sobre todo en la parte de los pulmones, pues puede ser inclusive ser irreversible, ¿no? Ya puede haber alguna cicatrización en algunas áreas del pulmón donde ya no recupere el 100%. Y si a esto le sumamos que pueda tener un perrito geriatra que tenga un problema cardíaco ya avanzado, pues entonces sí puede comprometer su vida, ¿no? Sobre todo en la incapacidad de respirar normalmente. Ahora bien, ¿qué tan importante se convierte en este punto la prevención de la que siempre hablan los médicos? El hecho de que el perrito tenga una vacuna contra bordetela pudiera aminorar la carga, ya sea viral o no, de esta enfermedad. Mira, como la vacuna es específica contra bordetela, al día de hoy todavía no podemos determinar que la vacuna de bordetela funcione contra esta enfermedad, ¿no? La realidad es que es algo que todavía se desconoce, ¿sí? Esperemos tener más información pronto para poder determinarlo. Lo que sí es importante es que si tiene la vacuna de bordetela, cuando menos bordetela ya no va a ser un factor que empeore esa enfermedad, ¿sí? Esa sería la primera. La segunda, si nosotros como tutores nos tuvimos la precaución y cuidado de seguir un esquema
más amplio de vacunación, seguramente vamos a ser tutores que tengamos un mayor cuidado en el proceso preventivo, en la medicina preventiva. Seguro, si nuestra mascota tiene un problema respiratorio, no vamos a esperar 8 o 10 días para determinar qué es esa enfermedad, ¿no? Entonces, ante el primer síntoma de enfermedad, pues lo primero que hay que hacer es llevarlo al veterinario, ¿sí? De manera previa, para tratar de que nuestra mascota, no evitar que se enferme, porque eso todavía no podemos determinarlo, pero que la enfermedad genere el menor daño posible, pues es tener una mascota sana. Si mi mascota tiene una enfermedad preexistente, que esa enfermedad esté controlada, que tenga una buena dieta, una buena alimentación y sus visitas regulares al veterinario. Cada 3 meses sus desparasitaciones, 1 o 2, 3 veces por año para las vacunaciones correspondientes. Si vamos a hacer un baño, pues bueno, ver el lugar donde vamos a bañar, si es una estética canina, si es un centro veterinario donde lo vamos a hacer o si lo vamos a hacer en casa. Y sobre todo contemplar que al ser una enfermedad respiratoria, normalmente este agente, todavía no sabemos si es bacteria o virus, ¿sí?, se mueve donde hay grandes poblaciones, ¿no? Aeropuertos, hoteles, en la parte de baños, ¿no?, donde están mucho tiempo. Entonces sí tenemos que considerar, uno, el lugar donde lo vamos a llevar y de lo que hablábamos, ¿no?, la cuestión preventiva. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para que mi mascota esté físicamente lo mejor posible, para que si en determinado momento se enferma, el daño que presente sea mucho menor, ¿no? Y ahora, si se enferma, pues considerar no que necesariamente vaya a ser esa enfermedad, sino que existe la posibilidad que esa enfermedad llegue a nuestro estado todavía. Estamos lejos de la Ciudad de México, pero mucha gente viaja de Mérida o Campeche, o sea, de la península a la Ciudad de México y viceversa. Y muchas mascotas se mueven diariamente en esa zona. En estas actividades, así que la probabilidad es alta, existe, ¿sí? Entonces, si una mascota o nuestra mascota comienza con algún síntoma similar, respiratorio, fiebre, tos, pues tenemos que considerar esa posibilidad y darle la atención, permitirle al médico, uno, una buena revisión, una atención pronta, una buena revisión, ¿sí? La prueba correspondiente para determinar si es bordetela o no, y en función de eso monitorear, darle el tratamiento y el monitoreo para determinar la posibilidad de que esta enfermedad esté presente o no en nuestra mascota, ¿no? Si bien aún no se determina si es un virus o una bacteria, ¿de qué manera pudiera contagiarse si es una enfermedad respiratoria? O sea, alguna luz que nos dé sobre esto, ¿no? El mismo contacto con los otros animales, el mismo medio ambiente. Pues mira, normalmente al hablar de una enfermedad respiratoria, pues hablamos que la gran mayoría entra por vía nasal, ¿sí? Y por vía nasal, si consideramos que las mascotas, perros, gatos, su mundo es olfativo, pues la probabilidad de que se contagien y se enfermen, pues es amplia, ¿eh? Solamente por estadística, ¿no? Por estadística. Enfermedad emergente, nueva, en una población donde pocos sujetos se han enfermado, la posibilidad de que se enferme es más alta, la posibilidad de contagio todavía es mayor, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se contagian? Pues normalmente por aerosoles. Por aerosol, ya sea por la cercanía de un perrito, de una mascota que esté contagiada previamente, tose, escupa, ladre, y esa saliva viaje, pues puede integrar o ingresar por vía nasal en la mascota sana y contagiarse. Si estas partículas caen, por ejemplo, en tu pantalón y llega la mascota y las huele, inmediatamente van a entrar, ¿no? Y esa posibilidad va a hacer que, o esa vía va a hacer que pueda existir el contagio. Si tenemos una mascota, inmunológicamente hablando, su sistema inmunológico es fuerte, resistente, sana, bien alimentada, con sus cuidados y sus vacunas, esta posibilidad disminuye. No vamos a decir que la va a evitar, pero la posibilidad de que se enferme va a disminuir, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, claro, dónde nos movemos,
cómo los llevamos. Lo que sí es importante es que esta información sea eso, información, y dicen por ahí que la información es poder, ¿no? Entonces, si yo sé qué es lo que está pasando, puedo tener cuidado, no vivir con miedo, que esto no sea como nos acaba de suceder hace un par de meses con lo del parvo, que se generó una psicosis contra el parvo, inclusive muchas personas que no querían ni salir, ¿no? O sacar a sus mascotas. O sea, no se trata de llegar a esos puntos, simplemente es que sepamos qué es lo que hay, cómo puede contagiarse y que trabajemos en la manera de cómo prevenirlo, ¿no? Estando atentos a dónde vamos. Obviamente, pues donde vamos a estar en lugares concurridos, estar lo menor posible, y lo más importante, sobre todo en la actividad social en cuanto a las mascotas, regular mucho los lugares que visitamos. Y a veces no podemos medir o regular tanto el lugar o el tiempo de la actividad, pero sí algo que podemos controlar nuevamente es la parte preventiva. La alimentación, una buena alimentación, un buen esquema de vacunación, un buen esquema de desparasitación, ¿sí? Que mi mascota esté limpia, sana. Si salimos a la calle, con lo del COVID, ¿qué hacíamos? Nos lavábamos las manos. Entonces, pues a nuestras mascotas podemos traer el aerosol, Veteribag en spray, ¿sí? Que son desinfectantes como tipo Lysol, ¿sí? No esa marca, porque puede generar algún problema, sobre todo por el olor en la mascota, pero sí hay desinfectantes especializados para mascotas que podemos utilizar y llevarlos en spray para de alguna manera ir desinfectando artículos que no estando en casa tenga yo que utilizar de algún otro lugar o en alguna otra zona, ¿no? Como en estas zonas pet friendly donde hay una gran cantidad de mascotas, ¿no? ¿Sí? Entonces yo creo que ese tipo de actividades, repito, sobre todo con la parte de la información, que podamos hacer de manera preventiva y cuidar, tratando de controlar dentro de lo mayor posible que podamos hacerlo, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias, Fidel. Y ya lo sabe, hay que estar atentos a esto. Se están realizando los estudios y seguramente cuando haya ya algún resultado o alguna actualización, pues se le estaremos haciendo saber, ¿no? Sí, así es, seguramente. Vamos a estar al pendiente de todos estos procesos de investigación que ya otros médicos más especializados están desarrollando y están realizando, para que apenas exista más información, pues la podamos compartir, sobre todo en el caso de identificar qué agentes del que estamos hablando, si en algún momento sale o no una vacuna, o un tratamiento más específico, ¿no? Perfecto, y bueno, pues ya lo sabes, sobre todo hay que estar muy atentos a nuestros amigos que nos ven desde la Ciudad de México, que hay que decirlo, gracias a Dios son bastantes las personas que nos ven ahí, pues para que estén ustedes prevenidos, tomen sus precauciones, sobre todo como comenta el doctor Fidel, lo más importante pues es la prevención, y si su animalito cuenta con el esquema completo de vacunación, pues esto reducirá seguramente los daños o la afectación más bien que pudiera tener su perrito. Sí. ¿Solo perros, Fidel, también gatos? No, en términos generales perros y gatos ahorita, okay, ¿no? Que es de lo poco que se ha logrado identificar, ¿no? Y vamos a ser repetitivos. La parte importante es que confíen en su médico veterinario, en la información que tienen, y que consideremos la necesidad en algunos casos de hacer actividades adicionales en el proceso de diagnóstico para poder determinar si esa enfermedad que está durando más de lo que puede ser normal, sea o no esa enfermedad, ¿no? ¿Sí? Tampoco quiere decir que una enfermedad respiratoria que duró 10 días tenga que ser eso, ¿no? Puede haber una complicación con otra cosa o con otro tipo de enfermedad, por ejemplo, un problema cardíaco. Entonces, sí es importante que confíen en su médico, que hará el mejor trabajo posible, considerando todo esto que acabamos de platicar, y que como propietarios pues les permitan hacer su trabajo de la mejor manera, ¿no? Así es, pues bueno, gracias por habernos acompañado, Fidel, muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Tenemos todavía temas por ahí interesantes que vamos a estar abordando.
Y pues recuerde que tenemos una cita todos los martes a las 8 de la noche aquí en este canal de Dot Hunter TV en Platiquemos de Medicina. Estamos a sus órdenes en nuestras redes sociales. Aparecemos en todas ellas como Dot Hunter TV. Gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente noche.